la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para referirse al artículo 3º en su fracción tercera del proyecto del decreto. Criticamos en su momento la Alianza por la Calidad Educativa que firmaron Elbester Gordillo y Calderón. Y la criticamos porque era un Frankenstein sin pies ni cabeza. Adolecía de lo fundamental que es un diagnóstico. No se puede recetar ninguna medicina a ningún enfermo si antes no se diagnostica y no se sabe cuál es el padecimiento que tiene para poder curar el mal. El gobierno de Peña Nieto mal empieza haciendo reformas constitucionales sin antes diagnosticar cuál es la situación del sistema educativo del país, sin antes decirnos cuál es el tipo de ciudadano que piensa obtener con estas reformas constitucionales. Sin antes aclararle al país cuál es el modelo educativo que se pretende implantar a partir de estas reformas. Diagnóstico, modelo educativo, currícula, aspectos materiales y el tipo de ciudadano que pretendemos construir con todos estos elementos. El Senado de la República se ha prestado a desprestigiar a los maestros de manera general, diciendo que no estudiamos, diciendo que somos flojos, diciendo que heredamos plazas y diciendo una serie de lindezas. Que el que le quede el saco que se lo ponga, pero no se vale que generalicen y sobre todo que sean ingratos con quienes les enseñaron a leer a todos y cada uno de ustedes. La reforma es mala en su conjunto. También tenemos que reconocer las cosas que se hacen bien y vamos a votar por ellas. El país requería con carácter de urgente, y hoy se lo vamos a proporcionar, un instituto de evaluación educativa que estuviera al margen de los poderes fácticos, que estuviera al margen de la posibilidad que el poder constitucional lo acotara. Y hoy el Senado de la República va a votar un instituto de evaluación educativa que sinceramente yo espero que los ciudadanos consejeros que aquí vamos a nombrar estén a la altura de la situación educativa que padece el país. La parte negativa, acordamos y no se vale romper acuerdos, y se los digo de frente, compañeros del PRI y compañeros del PAN, acordamos que el tema de la autogestión o la autonomía de gestión necesitábamos erradicarla de la Constitución de la República, porque es la gran tentación para que en las escuelas públicas se den situaciones de privatización, para que en las escuelas públicas se siga con la mala costumbre de pedir cotas a cambio de inscribir o no inscribir al muchacho. No coincidimos con eso. Nosotros sostenemos y seguiremos defendiendo la hipótesis de que la permanencia en el empleo no puede ser producto de una evaluación o de un examen. Pareciera que se pretende descubrir el hilo negro, y déjenme decirles lo que dice la ley actualmente.
El artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice: toda persona tiene derecho a trabajo digno, socialmente útil. Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Y hoy el Senado de la República pretende hacer esto con nuestra Carta Magna, meterla en contradicción y poner en el tercero constitucional, que no tiene que ver con materia laboral, que la permanencia en el empleo de los educadores depende de una evaluación, que dice la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123, dice textualmente, artículo 46, ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. ¿Y qué se pretende, compañeros, con la ley que norma la vida laboral de los trabajadores de la educación? Se pretende hacer exactamente lo mismo, mandar al bote de la basura nuestra reglamentación laboral, y nuevamente en un artículo que fija la forma en que se tiene que educar este país, se pretenden meter cuestiones laborales, y por eso no estamos de acuerdo. ¿Qué se pretende hacer con el reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública? En el artículo 24 dice: son derechos de los trabajadores no ser separados del servicio, sino por justa causa. ¿Y qué se pretende hacer con nuestro reglamento, con el que rige las condiciones laborales de los trabajadores de la educación? Exactamente lo mismo. Compañeros, señor senador, informo que reflexionen, su tiempo ha concluido. Ya basta. La propuesta concreta es que del texto que norma cómo se debe hacer la educación en México, se saquen las cuestiones laborales como esta. Y estoy proponiendo que en el artículo tercero, fracción tercera, penúltimo párrafo, se quite que la permanencia del empleo estará sujeta a una evaluación obligatoria. Ojalá, compañeros, reflexionen su voto y no lo den por disciplina, sino pensando en el daño terrible que le pueden hacer a la educación y a los educadores de este país, que a pesar de situaciones como esta, seguirán cumpliendo la noble labor de seguir educando al pueblo de México, aunque tengan en contra al Senado de la República. Sus pétalos como planeta, y viene el árbol de la tormenta, el árbol del pueblo. Necesitamos revisar un tema que no se lo escuché, pero yo sí se lo recuerdo: el tema de la rectoría de la educación. Nunca más en este país, secretario, nos debemos de conducir ni por acuerdos, ni por mandatos de alguien que la Constitución no lo ha facultado para tener rectoría educativa. Y me estoy refiriendo concretamente al sindicato al cual pertenezco, que no coincidimos, que trae rectoría educativa. Para eso el Estado, una de las facultades exclusivas del Estado es precisamente trazar rectoría educativa, no de los sindicatos. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación es el único sindicato en el mundo que traza rectoría educativa, y creo que es con reformas a la ley como esta que le hicimos a la Constitución de la República, en un asunto que tuvimos algunas diferencias de manera interna, cuando menos en el PRD, pero que superamos las diferencias por el bien del país. En la ley reglamentaria, ciudadano secretario, tiene que ir necesariamente la mejora de la prestación del servicio, pero también se tiene que ser muy respetuoso
con los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Discutíamos aquí con mi presidente y con algunos miembros de la comisión el tema de si evaluación para la permanencia. Esto está generando una convulsión social y yo no creo, y se lo digo respetuosamente, con valentonadas no vamos a resolver el problema del país. Lo vamos a resolver con esa parte que le planteé de inicio, que es la racionalidad institucional. Y tendremos que abrir los diálogos que sean necesarios. Aunque las prisas parece que otra vez hacen acto de aparición. Y tenemos 60 días para resolver este tema. Bueno, igual y sí, si trabajamos 24 horas y aquí está hablando con uno que le gusta trabajar 24 horas, creo que sí podemos resolver el problema. Es necesario que el ciudadano secretario de Educación, así como lo he escuchado, firme, continúe en esa posición. La lideresa del CENTE está haciendo lo suyo y dice que no se va a ir hasta que los maestros se lo pidamos. Se lo estamos pidiendo desde 1989, cuando no nos gustó cómo llegó, cuando quitamos la longitud y nos la impuso Salinas. Pues por supuesto que no nos gustó cómo llegó. Pretendíamos los maestros de este país nombrar de manera democrática a nuestros dirigentes. Es un asunto interno de nosotros y lo vamos a resolver de manera interna. Pero una convulsión producto de la antidemocracia dentro del CENTE necesariamente afecta al sector educativo, y por eso la firmeza de quien dirige la educación en este país. Que no se confunda la compañera Elvester en estos temas. Ella le toca defender los derechos laborales de los trabajadores de la educación, pero no le toca, no le corresponde trazar rectoría educativa. Se lo hemos dicho hasta el cansancio y se lo vamos a seguir repitiendo. Usted cuenta con nosotros para que lo que le toca hacer a usted lo dejen que lo haga. La rectoría de la educación es una decisión presidencial y además un acuerdo de los partidos políticos. La política educativa la dicta el gobierno, el Estado. El sindicato tiene que hacer el que le manda el apartado B del artículo 123 constitucional. Elvester utilizó a los maestros de México y a nuestra instancia sindical como un espacio para obtener cotos de poder para ella y para su familia fundamentalmente. Deterioró al sector educativo, no le interesó el sector educativo, porque no tiene compromisos con los maestros y menos con los niños de México. Por eso creo que la detención del Elvester es un acto de justicia para el sector educativo nacional, y tenemos que ser los senadores muy celosos de cómo este parteaguas plantea la nueva posibilidad de generar un sector educativo diferente. Por eso le hemos planteado al presidente de la República y le hemos planteado al secretario de Educación, al licenciado Chaufet, que el sector educativo va a reivindicarse en la medida en que el Estado ponga salvaguarda la rectoría del sector, en la medida en que el Estado atienda con carácter de urgente los requerimientos que plantea el sistema educativo nacional, que atienda con carácter de urgente las demandas principales del Magisterio de México y que ponga salvaguarda los derechos laborales de los trabajadores de la educación.